Muy buenas noches. Bienvenidos como todos los viernes a las tertulias de NJCP Servicios Legales. Entonces, en el día de hoy hablaremos sobre la obligatoriedad de la vacuna, si nos hemos destrujillizado o no como sociedad. También hablaré un poco sobre el reglamento nuevo correspondiente al MAP, que regula todo lo concerniente a censos a todos los empleados de carrera del Estado. Hablaremos también de la política exterior de este país, que podríamos titularla, si fuera una novela, La llamada y radio AM y FM. El por qué se darán cuenta después. Y el movimiento que ha habido de todo el espectro político con respecto a la necesidad imperiosa de vacunarse. Entonces, vamos por parte. Una obligación es una imposición. Se supone que algo que caracteriza al ser humano es la voluntad. O sea que usted, por su cuenta, sin coacción, pueda tomar decisiones. Ciertamente, hay casos en los cuales la colectividad debe estar por encima. Pero tú tampoco puedes, con el fin de cubrir un derecho, afectar derechos de otros. Por ejemplo, yo no puedo dividir la sociedad, como básicamente estaban planteando algunos grupos, no solamente aquí, sino a nivel mundial, entre vacunados y no vacunados. Entre los vacunados, que tendrían acceso a todo, tendrían acceso a educación, tendrían acceso a bancos, a empleos, a poder hacer negocios con el Estado, mientras que básicamente el no vacunado quedaría aislado y no tendría más que dos grandes posibilidades: o caer en un estado de anomia, o sea, un estado donde la sociedad lo ha dejado al margen y por ende él está sin Dios y sin ley, o simplemente morderse la lengua y proceder a vacunarse. Esa es una de las razones por las cuales hemos visto en los últimos días los centros de vacunación que están al reventarse. Y eso realmente es una razón muy simple, no requiere de mucha explicación, pero viene ahora otra partecita de este análisis, que es, en sí, usted constitucionalmente hablando puede obligar a alguien a vacunarse. Primero, no hay una respuesta taxativa. O sea, ningún derecho es totalmente absoluto. Primero, tú tienes que tomar en cuenta ciertas particularidades. Hay grupos, por ejemplo, de carácter religioso, adventistas, bautistas, de otras denominaciones, los cuales no aceptan ningún tipo de vacuna, transfusiones de sangre y un sinnúmero de cosas, porque consideran que el cuerpo es un templo, la sangre es el conducto de la vida, y por ende, si usted recibe una transfusión, usted está contaminando su templo. No entraremos en disquisiciones de si eso es correcto o incorrecto. Hay un sinnúmero de sentencias en Estados Unidos, incluso a nivel de la Suprema Corte de Justicia,
que tienen que ponderar esa situación, pero al final se impone la vida. En este caso realmente no ha habido en sí, aunque sí hay una ley que marca la obligatoriedad, nada en sí que establezca algo coercitivo. Primero, el Estado Dominicano no tiene lo suficiente efectivo para ir barrio a barrio y casa a casa y sacar al que no se haya vacunado, llevarlo a la fuerza, que lo vacunen y regresarlo. Y segundo, es un asunto de conveniencia, porque estamos claros de que hay 80,000 gente que le han dado distintas reacciones, las distintas vacunas a nivel mundial, Sinovac, AstraZeneca. En Europa hay una que se llama Janssen, que realmente no sé quién es que la fabrica, pero creo que de la misma gente de Johnson & Johnson. Saludo a los que me acompañan en la noche de hoy, gracias por acompañarme. Pero entre dos males, creo que el extremo menos malo es el vacunarse, porque al menos te va a cubrir de parte de las cepas que hay en territorio dominicano. Evidentemente, una vacuna no te va a cubrir el espectro completo de todas las cepas que hay. Puede ser que te cubra 2, puede ser que te cubra 3, en caso espectacular 4, pero ante un virus de tan rápida mutación como ha sido el COVID-19, una vacuna universal es inviable. ¿Qué es lo que nos va a tocar eventualmente? Acostumbrarnos. Al igual como se hace para la influenza, al igual como se hace para las viruelas, para el sarampión, cada qué tiempo vacunarnos para el COVID, para las distintas cepas que vayan sirviendo. Porque lamentablemente tendremos que aprender a vivir con el COVID. Hay países que por materia fitosanitaria sí están creando controles. E incluso ya se han creado pasaportes sanitarios y biométricos que sirven para controlar si realmente la persona está vacunada o no. El que quiere volar a Estados Unidos, por ejemplo, le están pidiendo una prueba de antígenos, o sea, que se demuestre que tiene los anticuerpos correspondientes a el COVID-19, porque así se ve que realmente, en principio, porque todo en la vida es en principio, no va a ser un ente propagador de esta enfermedad, que ya de por sí ha hecho mucho daño. Bueno, hay un tema muy interesante que tuvo que ver con un acto muy bonito que se dio el 30 de mayo. Todos sabemos que se cumple el 60 aniversario de la muerte de Trujillo. Los partidarios dirán que fue asesinado, los opositores dirán que fue ajusticiado. No entraremos en esas disquisiciones de tipo histórico. Creo que no suma en sí el debate que yo voy a plantear. Realmente, lo que yo deseo plantear es lo siguiente. En ese acto, que incluso fue precedido por un decreto presidencial hablando del Día de la Democracia, que estaban ahí todas las asociaciones de combatientes del trujillismo, los hijos de los que combatieron a Trujillo y demás, que incluso en ese acto participó el presidente. Se rindió homenaje a todos esos héroes y demás, pero realmente hemos superado la trujillización. Yo creo que primero debemos pensar qué fue la dictadura de Trujillo. Primero de todo fue un régimen totalitario, no nos engañemos, fue un régimen de mano dura, en el cual miles de dominicanos perdieron la vida
otros terminaron en prisión, otros tuvieron que irse al exilio. O sea, ahí no había ningún tipo de garantía ni de derecho para aquellos que de alguna manera adversaran el régimen. Ciertamente, hubo un crecimiento material y hubo un primer atisbo de industrialización a nivel nacional, pero muchas de esas empresas terminaron o en manos de Trujillo o de las 25, 50 familias que siempre han gobernado esto. O sea, los Vicini, los Barletta, los Bonetti y demás. Realmente tenemos que analizar varias cosas. En sí nunca hubo una transición real, porque el mismo golpe con el cual se mata a Trujillo fue mal ejecutado. La parte de la eliminación física de Trujillo funcionó muy bien, pero la parte política, que era la toma del poder inmediatamente se diera la muerte de Trujillo, eso fue un fracaso inmediato, porque al poco tiempo de darse el tiroteo en la avenida San Cristóbal, Navajita, o sea, el general Arturo Espaillat, se entera de lo que pasó, porque los conspiradores no se dieron cuenta que dejaron vivo a Zacarías de la Cruz, al chofer de Trujillo, y él logró arrastrarse hasta que él llegó a un puesto de la policía y ahí reportó lo que había pasado. Navajita se manda directamente donde Pupo Román. El general Román era el cabecilla uno de los cabecillas del movimiento, pero no solo eso, era el que tenía que dar el golpe cívico-militar para sacar a los Trujillo. El general Arturo Espaillat se lo lleva al Estado Mayor y empiezan las indagatorias, empiezan a meter presión. Y antes de las 2 semanas ya había de los conspiradores, vamos a decirlo así, 3 o 4 muertos. Luego ya se desencadenan una serie de hechos, o sea, por ejemplo, que matan a casi todos los demás que estaban presos. En la Hacienda María salen los Trujillo. Balaguer hace una transición muy particular hacia una era post-Trujillo con el famoso Consejo de Estado. Balaguer se asila en la Nunciatura. El triunvirato con lo caótico que fue. En medio de todo este lío, la Guerra Fría. El gobierno de Juan Bosch, que desde un inicio fue una lucha constante entre un Juan Bosch de ideas liberales contra una oligarquía acostumbrada, no desde el tiempo de Trujillo, sino desde el tiempo de Lilis, en tener un sinnúmero de prebendas, y este hombre hablando de reforma agraria, de pagar más impuestos por parte de los ricos. O sea, inmediatamente él se ganó la enemistad de los sectores poderosos y por eso se facilita el golpe de Estado, luego la Guerra de Abril y finalmente ya lo que podríamos llamar la etapa moderna de la historia política dominicana. O sea, una vez termina eso, los 12 años de Balaguer, que empiezan un 1 de junio, pero del 66. O sea, hace poco se cumplió un aniversario de la subida al poder del doctor Balaguer en el 66. Luego, los 8 años del PRD, o sea, el gobierno de don Antonio, de Jacobo,
y de Salvador, los 10 últimos años del doctor, y ya el resto, básicamente el PLD en solitario, con 2 excepciones: Hipólito Mejía, 2000-2004, y el gobierno que está ahora de Luis Abinader, que salió electo en el 2020. Entonces, primero, ¿cuál es el accionar? ¿Cuál es la conducta normal de un funcionario dominicano? El funcionario dominicano promedio es paternalista y cree en la familia. Ustedes me dirán que eso no necesariamente es malo, pero cuando tú piensas que tú estás en una sociedad donde si tú no robas te van a decir pendejo, que tú tienes que buscarte lo tuyo, que tú tienes de alguna manera que garantizar el futuro de tus hijos, de tus nietos, y si tú puedes pegar al primo, al sobrino, al tío, al amante de fulanito, que es primo hermano mío, tú, todo eso, cuando lo colocas en el Estado, estás creando muchísima corrupción. Tú crees en la justicia siempre y cuando no te afecte. Ese personaje del que estamos hablando, además, muchas veces no es electo por preparación, es electo por cuña, por conveniencia, y como se presta a muchas jugadas, es maravilloso. Y si vemos el perfil promedio que tenía el mismo Trujillo, Trujillo era un guardia con una inteligencia natural sobresaliente, pero no tuvo una educación formal de ningún tipo. Él sabía leer y escribir por obra y gracia del Espíritu Santo. Y, señores, ¿a qué él se dedicó durante 31 años? A garantizar el futuro de su familia, a darle puestos a su familia entera, a sus hermanos, a sus primos, a sus sobrinos, a sus hijos. Recordemos que nosotros tuvimos un pacto, o sea, un comandante conjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Ejército y de la Aviación, que era Ramfis. O sea, el hijo mayor del jefe con doña María Martínez Salva. Doña María, para los que no le llega el nombrecito. O sea, es lo mismo. Yo creo que es importante el acto que hubo, pero todavía estamos muy lejos de lo que debería ser una sociedad destrujillizada. Sociedad destrujillizada. Si la de verdad la empezamos a construir ahora, no la vamos a ver nosotros, la van a ver nuestros hijos y nietos. ¿Cuál va a ser esa sociedad? Que elijan gente en base a mérito para una función. Que nadie piense que hay que ir al Estado a hacerse de dinero. Que uno va al Estado no a servirse, sino a servir. No solo eso. Mi primo, sí, muy bueno, no podemos beber trago con él es chulísimo, compartimos, pero eso no quiere decir que yo tenga que nombrarlo. Yo puedo recomendarlo para algún puesto, pero lejos de mí. Porque esa es una forma de influencia. Y muchas veces uno no sabe en qué está ni siquiera la familia cercana. Señores, no. Y además el Estado no es un botín personal.
es un patrimonio de todos. Y es un asunto, señores, primero, de valores. Es un asunto, primero, actitudinal, o sea, que el ciudadano promedio se dé cuenta que ese no es el camino. Y segundo, y más importante, un asunto educativo. Y para eso nos faltan 20 años. En 20 años que va a surgir una generación nueva, para los cuales Trujillo va a ser una referencia tan lejana como para nosotros es Pedro Santana o Tomás Bobadilla. Ahí, esta persona que se habrá criado, con otros valores, es la que podrá vivir en una sociedad no trujillizada. Y ahí es cuando finalmente enterraremos verdaderamente a Trujillo. Yo creo mucho que el ser humano es una especie muy interesante, porque aunque uno muere físicamente, tiene visos de eternidad. Mientras alguien hable de ti, mientras quede alguien que te recuerde, mientras en tu corazón todavía hay espacio para alguien, aún tenga 60, 80, 200, 300 años de muerto, esa persona está viva. Entonces, exorcicemos la presencia de Trujillo. Y la única forma es exorcizar nuestra sociedad. Purguémosla de todos esos malos vicios. Y yo sé que yo no lo voy a ver, porque como yo digo, un asunto de 20, 30 años, pero luchemos porque la generación que nos siga sí lo vea, y que sean ellos los que le pongan 7 candados a la tumba del jefe y creen la República Dominicana del siglo XXI. Solo así cambiaremos y podremos aspirar a cosas mejores. Entonces, ahora viene un tercer tema que es referente a un decreto que sacó el MAP. El MAP es el Ministerio de Administración Pública. El MAP emitió hace poco una resolución en base a un decreto del señor presidente. Y básicamente lo que señala este decreto es que, como ya todos sabemos, hay empleados de libre nombramiento, que esos son la gente de confianza, y hay empleados de carrera, o sea, usted gana un concurso de oposición y lo nombraron en cualquier área. Lo nombraron abogado ayudante, por ejemplo, en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Lo nombraron administrador del zoológico. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede ahí? No, que usted puede seguir escalando. Pero ¿cómo usted escala? Aunque la mayor parte de los requisitos se va a seguir profundizando en un reglamento pormenorizado que haga el MAP, el decreto emitido por el Poder Ejecutivo, el 261-2020. Lo primero que te señala es, solamente la gente de carrera tienen que tener 2 evaluaciones con notas por encima del sobresaliente, o sea, por encima de 90 puntos. Y lo más importante de todo es que tiene que realmente haber un puesto al cual tú puedas escalar. O sea, si en tu organigrama no hay manera de que tú puedas subir,
tú lamentablemente no vas a poder aprovechar este reglamento. Esto es bueno que se conozca. Yo mismo me encontré con ese reglamento por accidente y como uno no sabe quién trabaja en el Estado o quién puede trabajar en el Estado, que el Estado todos los días hace concurso de oposición, es bueno que se conozcan ese tipo de disposiciones porque eventualmente pueden ser útiles. Ahora vamos con un tema muy simpático, que es lo que yo les definí como lo de la radio AM y la llamada. El general Ulises Heró, Lilis, que bien o mal fue presidente y tuvo presidentes títeres entre 1882 hasta que lo matan un 26 de julio de 1899, era un personaje simpaticísimo. Fue quizá el más folclórico de todos nuestros presidentes. Un tipo encantador, brillante, fino, pero con un genio terrible. Cuando empiezan los aprestos para la guerra de independencia, que termina en la independencia cubana, más o menos para el año 1895, José Martí y Máximo Gómez visitan al presidente Heró en el Palacio Presidencial. Lilis los recibe muy amablemente, les entrega dinero, les entrega pertrechos, pero les dijo lo siguiente: señores, Cuba es mi novia, pero España es mi esposa. Y picándole el ojo, así, de manera muy pícara, le dijo: señores, que el presidente de la República no sepa lo que el general Heró acaba de hacer. Muchos de ustedes dirían que ¿cuál es la relación con una historia de 115, 120 años atrás? Aparte de que es medio chistosa, es que realmente hoy en día la política dominicana se parece un poquito a ese nivel de doblez. Primero que todo, República Dominicana nunca ha sido una potencia internacional. Nosotros somos un país en crecimiento, con una economía relativamente estable, porque salvo el desastre de los bancos del inicio del año 2000, hemos mantenido en los últimos 25 años tasas de crecimiento muy buenas. Entonces, nosotros quizá a nivel regional tenemos cierto peso, pero somos un país pequeño en el gran escenario del mundo. Luis Abinader había pedido millones de vacunas a China, las cuales han llegado mucho antes que todas las millones de unidades de AstraZeneca, de Pfizer y de otras empresas que se han contratado. ¿Qué él hizo? Muy inteligentemente. Primero él llamó a Xi Jinping, o sea, al primer ministro de China. Le agradeció que se despacharan tan rápido las vacunas y se puso a las órdenes. Como él sabía que desde que se enteraran de esa llamada, eso podía traer resquemor, ¿qué hizo? También tuvo gestos con Estados Unidos, le agradeció que mandaran las cientos de miles que mandaron de AstraZeneca y ha tenido ciertos gestos de acercamiento y de amistad con el personal diplomático adscrito aquí. Eso implica duplicidad, implica una falla moral. Señores, es lo que nos convenía, pragmáticamente hablando. Es lo que convenía. Este es un país que no puede darse el lujo de estar peleado con cualquiera de los dos monstruos del mundo. ¿Qué es lo que nos conviene? Neutralidad absoluta, hacerle el juego lindo a los dos y en la medida de lo posible tratar de buscar un beneficio.
que en cierta forma eso podría hacer ver como que la República Dominicana es oportunista o que es amoral o que simplemente actúa en cierta forma como la puta que está abierta a todo. Por su interés uno hace lo que necesita hacer. Y realmente lo que hemos hecho es algo que cualquiera en su sano juicio haría. China no mandó las millones de vacunas que bien o mal ha hecho que seamos uno de los 5 países que más rápido se han ido vacunando en el mundo. China ha mandado las vacunas. Ciertamente no han sido regaladas, eso ha sido dólar a dólar que se han pagado. Pero también las gringas. Entonces, ¿nos conviene tener una enemistad con China? No. Nos conviene tener una enemistad con Estados Unidos, que es todavía el país más desarrollado del mundo, con el ejército más fuerte del mundo, y que lo tenemos a 2 horas de vuelo. No. Entonces, señores, aunque hay personas que le han criticado al presidente Abinader esa duplicidad, que en Cuba le dirían la moral de la yagruma, o sea, la yagruma es una mata que tiene la característica de que las hojas, tú la volteas y de un lado es verde y del otro lado es amarronada. O sea, son 2 colores distintos. No, el presidente Abinader fue pragmático. En países chiquitos como el nuestro no necesitamos estadistas. Nosotros no necesitamos líderes mesiánicos, no necesitamos emperadores, no necesitamos reyes. Señor, lo que necesitamos son gerentes, gente que más o menos sepa llevar a buen puerto el barco y lo deje en buenas condiciones para que el próximo que agarre tenga un mínimo de condiciones para seguir la travesía. Y eso es lo que estamos haciendo. Gerenciar el barco que se llama la República Dominicana en medio de una crisis inesperada, que es prácticamente un ciclón, que se llama pandemia. Entonces, vamos con el otro tema. La unidad a nivel nacional de todos los partidos políticos en base a la necesidad de vacunarse. Pero antes de eso, yo quiero hablar de un tema relacionado también a las vacunas, que es el asunto de que hoy mismo la Comunidad Europea, con sede en Estrasburgo, Francia, acaba de condenar a AstraZeneca. AstraZeneca se llenó de pedidos del mundo entero, pero obviamente no tenía la capacidad para suplir la cantidad de vacunas que se necesitaban. Hay un cuello de botella a nivel mundial, porque si antes se fabricaban 4.000 millones o 6.000 millones de vacunas, ahora solamente del COVID hay que hacer, y se están esperando por segundo, cerca de 12.000 millones de unidades de vacuna de COVID. Señores, nadie tiene la infraestructura. Y para colmo de males, una de las plantas más grandes de AstraZeneca, que era la de la India, quedó afectada por el tremendo rebrote que hay allá. Y todos los días uno nada más ve en la noticia: mueren 1.000, mueren 3.000, mueren 5.000, mueren 10.000. Ustedes dirán, en un país de 1.300 millones de habitantes, eso es insignificante. Pero que entre esos que se mueren,
también hay empleados farmacéuticos y también hay científicos. No solo se mueren campesinos, no solo se mueren ancianos, o sea, es un golpe sensible. ¿Qué se estableció en esa sentencia comunitaria en contra de AstraZeneca? Que es bueno que el Estado Dominicano haga acopio de eso por si alguna de las farmacéuticas eventualmente le siguen cumpliendo. Y prepararse porque hay un buen equipo para impugnar esos contratos en Miami, en San Juan, en Nueva York. O sea, en lugares donde quizá hasta pueda interponer un arbitraje. Muy simple. AstraZeneca tenía una responsabilidad moral desde que firmó ese contrato de cumplir con la obligación de producir la cantidad de vacunas que acordó. Y si realmente no estaba en condiciones, debió de haberlo advertido para en todo caso o no firmar el contrato o en su defecto alargar el tiempo del contrato. Que no es lo mismo tú suplir, vamos a decir, 2.000 millones de vacunas en 6 meses, a tú con fábrica funcionando, teniendo un año para producir esa cantidad. No es lo mismo. Bueno, le han puesto un astrente precioso, o sea, una penalidad de 200 millones de euros diario por cada día de incumplimiento, hasta que ellos completan la cantidad de vacunas. O sea, si ustedes calculan, si ellos tienen la mitad de la producción que la enviaron a Europa y falta la mitad, hasta que ellos no completen, le tome 5 días, 10 días, 20 días, 2 meses, cada día de eso, independientemente del costo, también le va a costar 200 millones de euros. O lo que es lo mismo, aproximadamente 260, 270 millones de dólares. ¿Y qué va a motivar eso para un futuro? Que las grandes farmacéuticas van a pensar 10 veces antes de contratar con gobiernos y ofrecer cantidades de medicina que de ninguna manera pueden cubrir, porque es que no tienen los mecanismos para eso, ni la infraestructura. Bueno, entonces, a nivel nacional, hemos visto de todos los ámbitos, distintos grupos eclesiásticos, católicos, varios evangélicos, prácticamente todo el espectro político, desde por ejemplo la Fuerza Nacional Progresista, la Fuerza del Pueblo, el Partido Comunista, el PQDC, el PRM, el PRD, prácticamente los 26, 27 partidos que existen, respaldando militantemente al gobierno y usando sus propias redes, invitando al pueblo a vacunarse. Realmente hay mucho temor y mucho desconocimiento todavía a nivel popular sobre la vacuna. Hay gente que todavía dice que es poniéndole a uno un chip, que uno queda imantado. Yo le voy a decir la verdad, yo tengo las 2 dosis. A mí lo único que me dio en ese periodo fue un hambre terrible y yo comí como una vil bestia en esos días. Pero fuera de ahí yo no tuve ningún tipo de consecuencia. Yo entiendo que cada organismo es distinto, pero señores, a todos nos han puesto, si nos ponemos a ver, más de 5 o 6 vacunas en nuestra vida. ¿Por qué?
A todos nos han puesto en algún momento vacunas por influenza. Ahí va una. Que esa se supone que es anual, pero el dominicano promedio no cumple con eso. Tiene que ser que tenga una gripe muy fuerte para que lo haga. Está la vacuna triple, está el sarampión, está la rubeola, están las paperas. O sea, si usted se pone a ver desde su infancia, a usted lo están vacunando. ¿Y qué es vacunar? Es que a usted le introduzcan en su organismo el mismo virus que quieren que usted combata. Que de esa manera se crean los antígenos en su cuerpo. O sea, el cuerpo va a desarrollar una resistencia que cuando eventualmente esa enfermedad trata de atacarlo, su sistema inmunológico lo va a reconocer y lo va a rechazar. Y así que funcionan las vacunas. Y les repito, miren, yo sé que cada organismo es distinto, yo sé que hay gente que ha tenido reacciones feas. Ninguna vacuna está hecha para que tenga un 100% de efectividad. O sea, ninguna vacuna te va a sanar o te va a librar por completo del COVID. No, eso no va a pasar. ¿Qué es lo que busca realmente? Que si eventualmente te dé de manera más ligera. O sea, que no te mate. Que si te iba a dar fuerte, te dé liviano. Si te iba a dar liviano, que tú seas asintomático. Y realmente, señores, yo prefiero 1000 veces sentir el pinchazo de la vacunación con todas las molestias que acarrea a yo estar interno 2 semanas, 3 meses y quedar con secuelas o peor, señores, no salir del hospital. Ahora mismo hay 3.700 dominicanos muertos por el COVID. Y esas estadísticas están muy mal sacadas porque los primeros días que nadie realmente sabía qué era lo que estaba pasando, había muchísimos muertos que no se reportaron en San Francisco, en Santiago, en La Vega, en San Pedro de Macorís. O sea, el número real, tanto de casos como de muertos, vamos a creer que son los de salud pública oficialmente, pero en la realidad es un número bastante mayor. Pero digamos que no sea mayor. Aún así, 3.700 personas que representan fácilmente un número igual de familias, sus vidas terminaron. Esas familias quedaron destrozadas. Y eso, no sé si se hubiera podido evitar del todo, pero se hubiera reducido sobremanera el número si se hubieran podido vacunar. A los que puedan, de corazón, háganlo por ustedes, por sus seres queridos. Háganlo por esa República Dominicana que ustedes tanto desean que mejore, para que salgamos de este problema. Vacúnense. Es lo único que nos va a permitir eventualmente crear algún tipo de normalidad en medio de este mundo tan caótico. Antes de despedirme, simplemente quiero darle las gracias a todos los que se han conectado conmigo. Gracias por escuchar estas reflexiones. Este es un intercambio que se da todos los viernes a las 8 de la noche. El video de este intercambio va a estar en esta red social y también se postea en Facebook y en YouTube. Y nada, señores,
Nos vemos la próxima semana. Gracias por el apoyo y que pasen un muy feliz resto